8:42 en esta mañana de jueves 16 de julio. Estamos haciendo tarea fina hasta las 10 por Radio Ciudadana, que es la radio de todos y todas las concordienses. En la ciudad de Concordia tenemos una temperatura de 9 grados 8 décimas y una sensación térmica de 9 grados 4 décimas. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 16 grados, y parece que algo de solcito miro por la ventana, por eso corro el micrófono, pero no, está nublado el cielo. Decían que iba a llover, 70% de probabilidad de lluvias para la mañana de hoy, después nublado por la tarde y mañana y el comienzo del fin de cielo cubierto, totalmente nublado, pero temperaturas elevadas que van a estar rondando los 25, 26 grados. Mira, para el lunes que viene se pronostica una máxima de 27. Mira, vamos a tener que ponernos la malla. Sí. ¿Va a salir a tomar mate? Los shortcitos con estas piernas blancas. Bueno, el color sería lo de menos, Lucre, si no vamos a entrar en detalle. 8:44 de la mañana. Qué vergüenza, ¿cómo vamos a estar hablando de estas cosas al aire? Lucrecia, por favor, basta, Lucrecia, cortala, como Marcelo. Choque de cometas. Bueno, es momento de darle los buenos días y recibir, como les había anticipado, a nuestro próximo invitado, porque ayer, entre otras cuestiones, se conoció la inflación del mes de junio. 2,2%, dijo el INDEC, fue la inflación de junio. También hubo otros indicadores que dan cuenta de la marcha de la economía. Por ejemplo, se conoció que la industria a nivel general presentó un leve repunte, obviamente respecto de lo que había sido mayo, ¿no? En junio, cuando había más actividades habilitadas, la industria mostró signos de recuperación. En rigor, ante la caída de lo que había sido en mayo respecto de abril, en junio se habla de una leve caída del 10-12% y se lo interpreta, se lo lee como una leve recuperación, ¿no? En términos positivos. ¿Qué pasa a nivel provincia? ¿Cómo está la situación de la industria a nivel provincia? ¿Qué pasa con los indicadores que hablan de que Entre Ríos, de todas maneras, a pesar de ser una de las provincias con mayor cantidad de actividades habilitadas, no está en el promedio de respuesta de la economía a la liberación de actividades? Esto y muchas otras cosas más, en la medida en que nos dé el tiempo, lo vamos a hablar con Juan Pablo Enríquez, que es contador de la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente, titular de la Cátedra de Introducción a la Economía en la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Él también es integrante de la Dirección de Proyectos con Financiamiento Externo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, miembro del colectivo EPA, Economía Política para la Argentina, y del Centro de Análisis de la Realidad Argentina, CARA. Juan Pablo, soy Laura Terenzano. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Laura, y toda la audiencia de Tarea Fina. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal todo por Paraná? Todo bien, la verdad que no hace tanto frío en relación a días anteriores. Estamos ampliando este invierno. ¿Estás guardadito? Exactamente, en este momento sí. ¿Y te toca salir o cómo lo están llevando ahí con este tema de el aumento de casos, el posible brote, la eventual circulación comunitaria? ¿Cómo lo viven? Sí, las salidas que se hacen son específicas para ir a comprar algo que tenga que ver con alimentos o algún remedio, cuestiones así, pero después mucho cuidado. Igualmente hay gente que anda deambulando por la calle como si nada todavía, pero la mayor parte de la gente se cuida. Bien, está bien. Y sí, es lo mejor, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro, Juan Pablo. Ahí yo anunciaba, la verdad, que medio en términos ambiciosos, sí, muy ambiciosa las ganas que tengo, porque bueno, son muchos los temas, pero empecemos por donde más te parezca, ayúdame a pensar qué sería lo más importante, por dónde arrancar. Ayer charlábamos en privado sobre varios temas, así que si te parece, no sé, te propongo un breve análisis de lo que fue el dato del INDEC, que es como lo más reciente, 2,2 en la inflación de junio, y la pregunta es, bueno, ¿por qué siguen subiendo los precios si la demanda cayó? Sí, bueno, en este caso la inflación de junio es del 2,2%, 13,6% semestral, si nosotros comparamos con lo que fue la inflación de los años anteriores, es muy baja, y 42,8% el índice interanual. Ahí estamos considerando que la mitad de ese indicador pertenece a 2019. Ajá. En términos de inflación, más que nada tiene que ver con la concentración de la riqueza y
en pocas manos y cómo se va apropiando de la riqueza el sector que está ligado básicamente a los alimentos. Por ejemplo, el rubro que más subió fue el de vestir y calzado, el 6%, recreación y cultura el 4,2%, como para que tengamos en cuenta de cómo se construye ese índice. Pero si tenemos en cuenta nuestro devenir histórico y en relación con el promedio anual que teníamos del 60% en los últimos 4 años que no cambiemos, es un indicador ínfimo. Estamos atravesando una situación muy compleja en Argentina y por cierto esos niveles son totalmente manejables. O sea, a pesar de que mostró un repunte respecto de mayo, sigue siendo un número aceptable. Sí, totalmente. Acá la cuestión a medir va a ser cuando salgamos de la pandemia y se comience a generar una actividad industrial, productiva, normal, y no bajo este efecto que sinceramente está paralizando todo, tanto en Argentina como en el mundo, porque por ahí a veces se hace un análisis sesgado de la realidad y no se habla de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Claro. Y en relación con eso, estuvimos hablando previamente a esto sobre el índice de respuesta local a las medidas que se han implementado. Y hay provincias que han tenido una reacción importante y hay otras, como el caso de Entre Ríos, que no ha sido así. Estamos hablando de la consultora analítica, que toma una base de 100 para hacer este análisis en relación a la respuesta que han tenido a las medidas de apertura de diferentes comercios y actividades ligadas a la economía, y Argentina está en 64, que es un indicador muy por debajo del promedio, ¿sí? Argentina, perdón. Entre Ríos, claro. En ese sentido es importante destacar una cuestión. Acá no es solamente una cuestión de oferta, sino sobre todo es una cuestión de demanda. Por más que se pongan y se abran determinados comercios, industrias y demás, estamos hablando de una situación donde la gente ha mermado su capacidad de consumo, no solamente porque tiene menos recursos, sino también porque está en una situación de especulación de que no sabe cuándo va a terminar esto y ha restringido su nivel de compra. Esto no es algo que está pasando solamente en Argentina, sino es algo que está pasando en todo el mundo, e independientemente de cómo han reaccionado algunas provincias, Buenos Aires, capital y provincia, Entre Ríos y demás, están por debajo de la media, pero hay algunas que han reaccionado muy bien, como es el caso de Catamarca, de Córdoba, de La Pampa, de La Rioja, de Mendoza, de Misiones, que están por encima de esa media, según este informe que salió esta semana de la consultora analítica. Pero es bueno reiterar que no se hace muy a menudo, que esto más que nada es un problema de demanda y de consumo y no tanto un problema de oferta. Claro, es decir, las medidas que han tomado, en este caso que ha tomado el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en acompañar, en habilitar las actividades, ha sido lo esperado. Lo que no hubo es una respuesta de la gente. Exactamente. Ahora, para que te des una idea, en esta cuarentena han cerrado ya 18.000 empresas, que es la mitad de lo que cerraron durante el periodo de pandemia. Y se han perdido 285.000 puestos de trabajo formales. Son números que asustan y que sinceramente deben preocuparnos. Ojalá esta situación eventual de pandemia se solucione cuanto antes. No depende ni del gobierno ni de nadie, sino del destino y en todo caso de la ciencia que deberá generar algún anticuerpo, alguna vacuna que permita erradicar este mal, ¿no? Pero el desastre que se está haciendo con la economía es tremendo. Ahora, esta variación en las respuestas de la gente, ¿no? En la respuesta a la demanda, que vos decías, no es un problema de oferta, sino de que no hubo una respuesta a una demanda, que en unas provincias sí, en otras no. ¿A qué puede ser atribuido? ¿A la estructura económica de cada provincia, al entramado productivo, al tipo de trabajo prioritario? ¿Por qué en una provincia sí, en otra no? Y sobre todo hay provincias, fíjate que el mejor indicador lo tiene Catamarca, que es una de las provincias que tuvo menor cantidad de casos durante todo este periodo. Sí, de hecho no tuvo hasta hace muy poquito. Entonces eso marca que la gente hace una vida más ligada a lo normal
que el resto, independientemente de la capacidad o no que tenga de compra, digamos, es algo muy difícil de medir, porque hay provincias que son muy diferentes en su composición y están teniendo comportamientos parecidos. Sí, por ejemplo, Tierra del Fuego, y decía el informe, ¿no? Tierra del Fuego y Tucumán tuvieron un comportamiento similar, positivo, mejor de lo esperado. Y vos pensás, Tierra del Fuego en una punta y Tucumán en la otra. O sea, exacto. ¿Qué tienen en común? Sí tienen en común justamente esa cuestión de no haber estado tan sometidos al rigor de esta pandemia. Y creo que en ese sentido la gente ha tenido seguramente mucho menos temor. Juan Pablo, Lucrecia te saluda, ¿cómo estás? Lucrecia, ¿cómo estás? Buenos días. Te pregunto, ¿cuáles son los sectores que se analizan para el reimpulsar la economía, ya sea aquí en Entre Ríos, porque se habla incluso que a nivel nacional se están reuniendo sectorialmente para hablar ya de lo que sería la pospandemia, pero ¿de dónde nos podemos agarrar los entrerrianos justamente para reimpulsar la economía después que esto pase, no? En realidad, Entre Ríos, como tanto los municipios y como las provincias, no estamos aislados de un sistema. Acá hay que tomar medidas políticas globales que tienen que ver con el país y con la región. No es que Entre Ríos va a tomar medidas y va a impulsar su economía y el resto no. Es una cuestión macro que se va a definir desde las políticas que lleve adelante el gobierno nacional. Obviamente que todas las cuestiones que tengan que ver con la restricción del poder adquisitivo de la gente no suman en nada, restan en todo, y es importante tener en cuenta que en el gobierno nacional ya se están analizando medidas post-pandemia, como por ejemplo una fuerte moratoria impositiva, aduanera, fiscal, que tenga que ver con oxigenar a las pequeñas y medianas industrias. Y es importante hacer mención a que se está generando una fuerte inyección de recursos, tanto en las pequeñas y medianas empresas, a través de los préstamos que se están dando desde el gobierno nacional, como a través del IFE, ¿no? Estamos hablando de 90.000 millones de pesos que se invierten. Pero acá hay una cuestión que se podría atender, y no se ha hecho por ahora, que es una redistribución de la riqueza en función de las ganancias que han tenido las entidades financieras. Estamos hablando que hay 1.700.000 pesos que se están utilizando en términos del ELIC. ¿Se acuerdan del ELIC? Sí. Bono Sí. que había implementado durante el gobierno de Cambiemos. Y para que ustedes tengan una idea, el 60% de lo que se estaban implementando actualmente en el ICE, que son 90.000 millones de pesos para 9 millones de personas aproximadamente, el 60% que vale a 60.000 millones de pesos, es lo que se está abonando de intereses a los bancos que están justamente en una situación de restricción de préstamos hacia el consumo y hacia situaciones que tengan que ver con actividades productivas. Es un dato que muy pocos sectores manejan, pero que tiene que ver con esta cuestión de desigualdad en la redistribución de la riqueza que está atravesando la Argentina y que amerita una urgente atención por parte del gobierno nacional. Por ahí, cuando se culpa a los sectores populares que se llevan ciertos recursos, nunca nadie pone un foco en estas entidades financieras donde 10 empresas están llevando el 60% de lo que se distribuye para 9 millones de argentinos. Es ahí donde me parece que desde el Estado, con los recursos que tenemos, porque en este tiempo es más que nada lo que hay que hacer es distribuir riqueza, porque no se está pudiendo generar mucha riqueza, a excepción de los bancos, hay que atender ese tipo de situaciones que nos generan muchísima concentración y debilidad en cuanto al desarrollo productivo de la economía. Bueno, y tampoco tienen estos sectores una visibilidad a través de los medios de comunicación hegemónicos, que son los que todavía, muy a pesar de nuestro y de varias personas, marcan la agenda política y la agenda de la sociedad, ¿no? Algo de esto también charlábamos ayer, quedó en evidencia y empezó a discutirse de a poquito respecto de los intereses políticos del poder económico a raíz de esta convocatoria que hizo el presidente Alberto Fernández para el 9 de julio con los empresarios del G6, con la conducción de la Unión Industrial, que generó algunos revuelos, inclusive al propio interior del partido gobernante, pero también entre los sectores de poder, de que empezaban a cuestionarlo al presidente por haber sentado, ¿no?, en esa foto
a los dueños del dinero, digamos, de Argentina, y empezó a generarse este debate respecto de la resistencia del establishment a este proyecto económico de desarrollo nacional. A propósito, habíamos comentado, ¿no?, esta nota tan interesante que escribió Alfredo Zayat en página 12 el domingo, que me parece que va un poco en ese sentido, ¿no?, en esto que vos estás planteando, empezar a poner el ojo y el foco en donde realmente está la plata que le está haciendo falta a Argentina. El impuesto a las grandes fortunas, o la contribución por única vez a las grandes fortunas, que todavía no avanzó en el Congreso, sería un primer pasito en ese sentido, ¿no? Tal cual, justamente desde algunos sectores ligados a la coalición gobernante se está exigiendo que exista un tratamiento urgente de este tipo de temas que pareciera que están un tanto adormecidos, y tiene que ver justamente con la presión que ejercen estos grupos económicos. La nota de Zayat del fin de semana, que es extraordinaria, tomó mucha relevancia debido al linkeo a través de redes sociales que hizo la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y tiene que ver con esto justamente. Hace mención a que el poder económico no se ha transformado en ese famoso G6 que tenemos, en una burguesía nacional que defienda los intereses del país, sino que a lo largo del tiempo, de nuestra historia, específicamente desde la implementación del modelo neoliberal con nuestra dictadura, ha sido un grupo económico que ha estado ligado directamente con el poder económico financiero internacional. No sé si ustedes recuerdan el caso de Techín en el gobierno de Mauricio Macri, cuando recién inició la gestión, con el viaje inclusive y la presencia del presidente, inauguró una empresa, una industria en Estados Unidos, sí, que generó trabajo para los norteamericanos, pero no para los argentinos. Siempre han estado ligados a aquellos momentos de endeudamiento y de fuga de divisas. Esos sectores ligados, quizá el más cercano a lo que es el mercado interno es Pagani de Arcor, como bien dice Zayat, claro, pero después lo que tiene que ver con el grupo Clarín, que ahora ha avanzado más que nada en las comunicaciones, y el grupo Techín, que sería el grupo económico más importante de la Argentina, y Paolo Roca, el rico más importante de la Argentina, siempre han tenido una ligación muy importante con el poder económico internacional y no con la defensa de los intereses nacionales. Es ahí donde Zayat hace mención a que la presencia de estos sectores en esa mesa implican al menos que en esa mesa debieran haber estado otros actores importantes, porque del sector del trabajo solamente estaba la CGT, no estaba la CTA, no estaba tampoco ningún sector vinculado a las pequeñas y medianas empresas, que son las que motorizan el 70-80% de nuestro mercado interno. No estaban representantes de los movimientos sociales, que son los sectores más golpeados por nuestra crisis. Tampoco estaba, en cuanto a la representación política que implica todo esto, ningún sector ligado a los derechos humanos, y por ahí un poco la crítica de Eve en una carta muy fuerte de Alberto, que gracias a Dios después pudieron recomponer relaciones, pero haciendo mención a que estos sectores eran los que habían sido los grandes autores intelectuales de la dictadura de la Argentina, claro, y de la dictadura. Entonces, claro, es como que hacía mucho ruido que un proyecto de vinculación popular tenga tanto acercamiento con estos sectores, en tanto y en cuanto todavía no han puesto nada para paliar este momento. Al contrario, se la han llevado toda y no han puesto ningún recurso para que esos sectores que menos tienen puedan vivir un poco mejor. Claro, el reproche venía desde este lugar, ¿no? Mirá, o sea, todo bien con el diálogo, pero la verdad que hasta ahora el único que está dando muestras de querer achicar la grieta, de querer acercarse, es el Estado, es el gobierno. No hay una devolución de ese diálogo por parte de estos señores y una señora sola que sentaron ahí, que también generó un revuelo. Son tremendos los de la UIA. Con el machirulismo hicieron un escándalo porque la sentó a Carolina Castro en primera línea y no a ellos, ¿no? Y se encargaron de eso y no de lo que vos estás diciendo también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí también una reflexión. Quien gobierna, a ver, primero hay que decir que la situación de gobernar el país en este momento
hay que estar, digamos, en el cuero de Alberto Fernández. Recibió un país destruido, con un nivel de deuda récord en nuestra historia, y para colmo se nos viene esta pandemia. Hay que estar en esa situación que es muy difícil. Acá lo importante de sentar a esa gente en ese lugar es quién controla y quién maneja la política económica de la Argentina. Una cosa es que el presidente ponga las condiciones, que la política ponga las condiciones, y otra cosa es que el poder económico, como hizo con el gobierno de Mauricio Macri, sea el que gobierna el país. Entonces, si se sientan esos sectores ahí, pero la política, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el proyecto popular que gobierna elegido por el pueblo es el que impone las condiciones, está todo bien. Pero si de lo contrario ocurre lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia en gran parte, estaríamos en un grave problema, solamente acentuando este nivel de crisis que atraviesa la Argentina. Juan Pablo, nos quedaríamos charlando lo que nos queda de programa, porque es muy interesante escucharte, es muy interesante seguir el análisis con vos. No nos queda ya tiempo, así que te agradezco un montón estos minutos de charla y haber aceptado salir al aire aquí en Radio Ciudadana una vez más desde Paraná. Te mandamos un abrazo grande y gracias otra vez. Gracias a ustedes, que pasen muy bien, nos encontramos en la próxima. Gracias. Era Juan Pablo Enríquez desde la ciudad de Paraná, pensando con nosotras un poco esto, ¿no? Lo que se viene, la situación actual y algunos números propios de la provincia de Entre Ríos en esta pandemia de coronavirus que está devastando algunos índices y que le está costando, a algunas provincias más que a otras empezar el repunte. 9:04 de la mañana, noticias en Radio Ciudadana.